Me llamo Arnold Ware. Tengo 75 años y vivo en un tranquilo y azotado suburbio a las afueras de Sacramento, California, en la misma casa que construí con mis propias manos hace casi medio siglo. Esta casa solía ser mi orgullo: revestimiento de paneles de cedro, un porche soleado con columpio, un pequeño garaje que convertí en taller tras jubilarme de la construcción. Mi esposa, Lorna, plantó rosas bajo la ventana de la cocina. Amarillas, sus favoritas. Decía que le recordaban el sol de California cuando nos mudamos aquí desde Montana en el 72. Falleció hace 8 años y las rosas ya están casi muertas. Algunas mañanas todavía riego la tierra, más por costumbre que por esperanza. Los días se han vuelto muy tranquilos. Eso es lo que no te cuentan sobre envejecer. No son solo los dolores, ni las pastillas, ni cómo tu cuerpo te traiciona sin previo aviso. Es el silencio. No un silencio apacible. Eso es algo más. No, este es el tipo de silencio que te oprime como la niebla, amortiguándolo todo hasta que incluso el sonido de tus propios pasos empieza a sentirse como una intrusión. Cuando murió Lorna, llené mis días con pequeñas reparaciones. Apretar tornillos en la terraza, repintar la cerca trasera, volver a calafatear los azulejos del baño que realmente no lo necesitaban. No estaba arreglando la casa. Estaba tratando de unir mi vida con silicona y disolvente de pintura. No funcionó, pero me dio algo que hacer entre el amanecer y el anochecer. Tengo 2 hijos. Thomas es el mayor. Ahora tiene 48 años. Es un administrador de propiedades importante. Conduce un Tesla. Usa mocasines sin calcetines. Y siempre está al teléfono con alguien más importante que quien quiera que esté con él. Derek tiene 44 años. Enseña negocios en un colegio comunitario y le gusta hablar de conciencia plena y límites, como si esas palabras alguna vez pusieran comida en una mesa. Ambos viven cerca, a 15 o 20 minutos, como máximo, pero rara vez los veo a menos que haya que firmar, financiar o arreglar algo. No son crueles, no en el sentido en que la gente piensa en la crueldad. Nada de peleas a gritos ni portazos, solo una evaporación lenta y constante de presencia, de calidez, de cuidado. Es el tipo de negligencia que es difícil de nombrar pero fácil de sentir. Como entrar en una habitación y darte cuenta de que nadie se dio cuenta de que saliste. De pequeños siempre estaban a mi alrededor. Thomas me ayudaba a sostener la escalera cuando limpiaba las canaletas. Derek me pasaba los clavos, uno a uno, mientras remendaba las tejas. En aquel entonces, creía que estaba construyendo más que una casa. Creía que estaba construyendo un legado, un lugar al que regresarían, un centro de gravedad. Pero la gente crece. O tal vez simplemente se deja llevar, y a veces miras hacia arriba y te das cuenta de que la órbita que imaginabas nunca fue real. Solo fue un impulso. Tras la muerte de Lorna, intenté mantener la tradición. Cenas familiares los domingos, barbacoas del 4 de julio, luces navideñas que mis nietos podían ayudar a colgar. Al principio, creo que eran por culpa. Luego, cada vez menos. Las excusas se acumulaban como platos sin lavar. Partidos de fútbol, viajes de negocios, plazos de entrega,
citas con el terapeuta. Lo entendía, o al menos me lo decía a mí misma. Todos tenemos una vida. Pero en el fondo, sabía que me convertiría en algo más para ellos, una responsabilidad, una obligación, una sombra que persistía en su visión periférica, demasiado incómoda para mirarla directamente. Aún así, aguanté. Mantuve sus habitaciones prácticamente como estaban. Sábanas limpias, lámparas que funcionaban, toallas limpias en el armario. Pagué la matrícula escolar de sus hijos cuando las cuentas apretaban. Ayudé a Thomas con la entrada de su primer dúplex. Le presté mi camioneta a Derek durante 6 meses. Nunca pedí nada a cambio. Eso es lo que hacen los padres, ¿verdad? Dan. Se hacen a un lado. Esperan a que los necesiten de nuevo. A veces esperan una eternidad. Esta casa, sin embargo, es lo único a lo que nunca he renunciado. Cada tabla del suelo cuenta una historia. Lorna y yo pintamos el dormitorio principal de verde pálido el verano que ella venció el cáncer de mama. La abolladura en la pared del salón se la hice Thomas, lanzando un balón de fútbol americano dentro de casa, después de que le dije que no lo hiciera. La puerta del garaje todavía cruje como cuando Derek la chocó accidentalmente en el 96, al volver de su primera cita. Todos estos defectos, estos recuerdos, son míos. Me los gané. Mantuve los impuestos pagados, el cableado actualizado, la plomería limpia. Hice lo que se suponía que debía hacer. Mantuve la casa viva. Supongo que pensé que me devolvería el favor, que me mantendría a salvo, protegida, arraigada, pero he aprendido que incluso las cosas que construyes con amor te las pueden arrebatar, sobre todo aquellos para quienes las construiste. Empecé a notar pequeños cambios hace unos meses. Thomas pasaba por casa más a menudo, normalmente sin avisar. Recorría las habitaciones como un agente inmobiliario, golpeando las paredes, echando un vistazo a los armarios, murmurando cosas como «qué bueno, espacio» y «solo necesita una pequeña reforma». Derek empezó a dar pistas sobre reducir el tamaño y residencias de jubilados con programas sociales. Ambos empezaron a hablar de mi salud más de lo habitual. «Papá, ¿y si pasa algo y no hay nadie? Deberías tener un plan, papá. No es seguro vivir solo a tu edad». Siempre lo decían con sonrisas, con preocupación, como si intentaran venderme algo dulce. Pero sé cuándo me están ablandando. He trabajado en la construcción. Conozco el olor a demolición incluso antes de que suene el martillo. Aún así, no pensé que realmente harían nada. En realidad, no. No, hasta que Thomas me preguntó si él y su familia podían quedarse conmigo unas semanas, solo hasta que les repararan el techo, después de una supuesta gotera. Dije que sí. Claro que sí. Eso es lo que hacen los padres. Eso es lo que hago yo. Dije que sí, porque todavía creía que la familia significaba algo, porque me sentía solo, porque quería creer que todavía importaba, y por un rato casi lo sentí así. La casa volvía a estar llena de vida. Risas, pasos, el tintineo de los platos, los dibujos animados a todo volumen por la mañana. Me dije que valía la pena, incluso cuando no encontraba espacio en mi propia cocina, incluso
cuando me pidieron que durmiera en la habitación de invitados para que los niños tuvieran rutinas de dormir más regulares, dije que sí, siempre que sí. Luego, la habitación de invitados quedó demasiado cerca del ruido, así que me trasladaron al estudio. Luego, del estudio, al garaje. Solo 1 o 2 noches, papá. Pondremos un calefactor. Es solo hasta que arreglemos las cosas. Dormí junto a mi caja de herramientas y una bolsa de mantillo viejo. Me dije a mí mismo que era temporal. No lo fue. Empezó con un golpe. No un golpe fuerte y urgente, sino de esos que parecen ensayados, casuales, casi de disculpa. Abrí la puerta y encontré a Thomas allí de pie, con esa misma sonrisa artificial que siempre ponía cuando tenía algo que preguntar. Detrás de él estaba su esposa, Meredith, con aspecto incómodo en pantalones de yoga y sosteniendo un contenedor de plástico como una ofrenda de paz. No los había visto a ninguno en meses. No desde Navidad, cuando pasaron por exactamente 27 minutos. Me dejaron un suéter genérico que nunca usé y se fueron antes de que siquiera cortaran el pastel. «Hola, papá», dijo Thomas, cruzando el umbral sin esperar invitación. «¿Tienes 1 minuto?» Me hice a un lado y los dejé entrar, sintiendo ya la vieja y familiar sensación invadir mi pecho, la que siempre llegaba cuando mi propia casa empezaba a sentirse menos mía. Meredith rondaba en la entrada, como si esperara que le dijeran dónde pararse. Thomas no dudó. Se acomodó en el sofá, con las piernas cruzadas como si lo hubiera hecho 1000 veces este año, aunque probablemente habían pasado cerca de 12 meses desde la última vez que se había sentado allí. Empezó con bromas. ¿Cómo me sentía? ¿Había estado tomando mis medicamentos para la presión? ¿Seguía haciendo ese ruido la caldera? Asentí, respondí educadamente, incluso sonreí una vez. Pero sabía que no debía pensar que esta visita era por mí. Thomas no venía a menos que algo anduviera mal, o a menos que quisiera algo. Y, efectivamente, después de que Meredith fuera a la cocina con el pretexto de comprobar cuánto espacio tienes en la encimera, se aclaró la garganta y se inclinó como si compartiéramos un secreto. «Oye, papá, tenemos un pequeño problema con la casa». No dije nada, solo esperé. «El techo», continuó, «tiene goteras, muchísimas, y el contratista no puede empezar hasta dentro de 3 semanas, quizás más. Y con la visita de los gemelos y la madre de Meredith el mes que viene, estamos en un aprieto». Lo miré fijamente, intentando encontrar la parte que me afectaba. Entonces volvió a sonreír. «Estábamos pensando, podríamos quedarnos aquí, solo temporalmente, un par de semanas, máximo, solo hasta que terminen las reparaciones. Tienes el espacio, y la verdad es que les daría a los niños la oportunidad de pasar tiempo contigo. Te extrañan, papá». Esa fue la primera mentira. No había visto a los gemelos desde que cumplieron 12 años. Ahora tenían 16. La última vez que estuvieron aquí, se pasaron toda la visita con sus teléfonos, sin decirme más de 1 docena de palabras. Pero asentí lentamente. No quería ser difícil. No quería decir que no y sentirme como la mala. «Claro», dije, «por supuesto, lo que necesites». Al día siguiente se mudaron.
No solo Thomas, Meredith y los gemelos, sino también cajas, contenedores, percheros llenos de ropa, 2 portátiles, 3 consolas de videojuegos y un Golden Retriever llamado Pepper, que ni siquiera sabía que tenían. En cuestión de horas, mi casa dejó de ser mía. Habían reubicado mi sillón de lectura para hacer sitio a la cama del perro. La encimera de la cocina, antes vacía salvo por una cafetera y una tostadora, estaba abarrotada de botes de proteína en polvo, recipientes para preparar comidas y la colección de suplementos herbales de Meredith. Mi estudio se convirtió de repente en el teletrabajo de Thomas, y los gemelos se habían apropiado del televisor del salón, que ponían vídeos de YouTube a todo volumen, ruidosos y caóticos. Me dije que estaba bien. Me recordé que eran familia, que era temporal. Incluso sonreí y preparé la cena esa primera noche. Meredith me dio las gracias, pero enseguida añadió que a partir de ahora usarían sus propios ingredientes, algo relacionado con el ciclo cetogénico de Thomas y su sensibilidad al sodio. Al tercer día, Thomas se me acercó después de cenar con cara de vergüenza. «Oye, papá, un favor rápido. Los gemelos tienen problemas para dormir. Esa habitación de invitados de atrás está justo al lado de la cocina, y el refrigerador hace un ruido raro. Meredith pensó que quizá dormirían mejor en tu habitación. Solo un ratito». Abrí la boca para protestar, pero levantó las manos con las palmas hacia arriba. «Solo unos días, te lo juro. Puedes usar el estudio mientras tanto. Incluso prepararemos una cuna». Y así, mi habitación dejó de ser mía. Intenté aprovecharla al máximo. Trasladé algo de mi ropa al armario del pasillo y me dije que cualquier padre haría lo mismo. La cuna era incómoda y el estudio olía ligeramente a pintura vieja y comida de perro, pero no me quejé. Incluso les dije que me gustaba el cambio de aires. Era como mentirle al casero solo para que el alquiler no fuera caro. Intenté no estorbar, ser invisible. Leía en el garaje, daba largos paseos por la manzana, me quedaba en el supermercado más tiempo del necesario, pero por mucho espacio que le diera, nunca era suficiente. Meredith empezó a quejarse de que hacía demasiado ruido por las mañanas, de que el pitido del microondas la despertaba, de que el olor de mi café desentonaba con sus aceites esenciales. Una noche, volví de dar un paseo y encontré la cuna en el garaje. «Solo hasta el fin de semana», dijo Thomas. «Estamos reorganizando algunas cosas dentro. Estarás más tranquilo aquí fuera. Además, Pepper ha tenido problemas para dormir con todo el tráfico. Así que dormí en el garaje, entre mis herramientas, latas de pintura viejas y la cortadora de césped que no había usado en meses. Me dieron una manta y un pequeño calefactor, y me dijeron que estaría acogedor. No discutí. No quería armar jaleo. Pero algo dentro de mí empezó a revolucionarse. Un sentimiento que no me había permitido en mucho tiempo. Humillación. Ni tristeza ni decepción. Humillación. Como un niño castigado. Como un inquilino ocupando una casa que ha pagado toda su vida. A la mañana siguiente, me desperté con dolor de espalda y acidez estomacal. El garaje olía a moho y gasolina. Mi cafetera estaba desenchufada. Cuando pregunté por ella, Meredith dijo que necesitaba el enchufe para su licuadora. Esa tarde, oí a Thomas hablando por teléfono.
caminaba de un lado a otro por el patio trasero, con voz baja pero clara. Sí, tiene 3 habitaciones, pisos de madera, cocina completa, barrio transitable. La tenemos a $295 la noche los fines de semana, $210 entre semana, totalmente amueblada, incluso tiene espacio en el garaje. Perfecta para nómadas digitales. Me quedé helada. Se me heló la sangre. Estaba hablando de mi casa, no de la suya. Número de una propiedad de alquiler. Mi casa. Esperé a que volviera a entrar. Entonces saqué mi teléfono y revisé Airbnb. Tardó unos segundos. Ahí estaba, un anuncio titulado Escapada suburbana moderna. Fotos de mi casa, mi sala, mi cocina, incluso mi cama, la que no había usado en semanas. Anfitriones, Thomas y Meredith Ware. Habían anunciado mi casa para alquiler a corto plazo, alegando que era de su propiedad. La alquilaban a desconocidos, mientras yo dormía en el garaje como una maleta olvidada. No los confronté. Todavía no. Necesitaba comprender la profundidad del asunto. Necesitaba saber cuánto tiempo habían planeado esto y cuánto les había costado. Pero en ese momento, allí de pie, con las manos temblorosas y los oídos zumbando, comprendí la verdad. Me habían arrancado de mi propia vida, y ni siquiera lo vi venir. A la mañana siguiente de descubrir el anuncio de Airbnb, me senté en el garaje durante casi una hora, intentando comprender lo que había visto. Mi propia casa, alquilada por mi propio hijo. Allí estaba, online, perfectamente iluminada, desinfectada con filtros, presentada a desconocidos como una especie de oasis moderno, mientras yo dormía junto a un estante de aceite de motor y un banco de trabajo oxidado. No era el dinero, aunque eso vendría después. Era el engaño, del tipo casual y ensayado, del tipo que asume que eres demasiado lento para darte cuenta, demasiado cansado para luchar. Eso es lo que más me dolió, que pensaran que ya me había ido en todos los sentidos que importaban. Y lo peor, ni siquiera me habían preguntado, ni me habían consultado, ni me habían informado. Mi firma no estaba en nada, simplemente lo habían hecho, como quienes se creen con derecho. Ese día guardé silencio. Necesitaba más información. Sabía que si los confrontaba ahora, tejerían una red de razones y medias mentiras. Así que observé. Escuché. Esa noche llegó una pareja joven, de unos 30 y pocos años, radiante, arrastrando 2 elegantes maletas con ruedas. Meredith los recibió en la puerta, todas sonrisas y entusiasmo profesional. «Bienvenidos. Por favor, siéntanse como en casa. El café es de tueste local. Las contraseñas de streaming están en el refrigerador. No me vieron en el garaje. ¿Por qué lo harían? Ya no formaba parte de la casa. Era una ocurrencia tardía, un objeto de fondo que no valía la pena mencionar. Meredith me trajo un sándwich esa noche, envuelto en papel de cocina como una ofrenda de lástima. Espero que no les importe. Tenemos invitados para el fin de semana. Es más fácil así. ¿Más fácil para quién?, quise preguntar. Pero no lo hice. Asentí como un fantasma educado y esperé a que se fuera. Durante los 3 días siguientes, me convertí en un intruso en mi propiedad. No podía usar el baño durante el día porque siempre había invitados.
La ducha del piso de arriba, la que tenía la barra que instalé después de que mi cadera empezara a darme problemas, estaba prohibida. Usé la manguera del jardín una vez, después de asegurarme de que nadie me viera. E incluso eso me hizo sentir como un hombre decrépito en un cuento con moraleja. La cocina, ahora, era completamente suya. Me permitieron un estante en la mini nevera del garaje donde guardaba un cartón de huevos, una jarra de leche y fideos instantáneos. La estufa estaba prohibida. Demasiada responsabilidad, había dicho Thomas. Ni siquiera levantó la vista del teléfono cuando lo dijo. Una noche, incapaz de dormir en el rígido catre, caminé por el lateral de la casa solo para respirar un poco de aire. A través de la ventana del salón, vi a los invitados sentados en el mismo sofá en el que había visto fútbol durante décadas, riendo y bebiendo vino. Mis fotos enmarcadas habían sido reemplazadas por láminas de arte abstracto. Incluso el cuadro de la rosa amarilla de Lorna, el que elegimos en nuestra luna de miel en Carmel, había desaparecido. Me quedé allí un buen rato, no porque estuviera espiando, sino porque necesitaba ver con mis propios ojos lo completamente borrada que estaba. El lunes por la mañana, después de que se fueran los invitados, decidí que tenía que decir algo. Esperé hasta el desayuno, al menos su versión, solo batidos y gofres sin gluten. Thomas estaba en la barra, navegando por su tableta. «Tenemos que hablar», dije. Me miró y luego volvió a su pantalla. «Claro, ¿qué pasa?» Señalé hacia la casa. «El anuncio. Los desconocidos. Estás alquilando mi casa sin decirme nada. Sin permiso». Ni siquiera se inmutó. «Papá, relájate. Es temporal. Solo una forma de cubrir algunos gastos mientras arreglamos las cosas. Dijiste que podíamos quedarnos aquí». «Sí», respondí. «No dije que pudieras desalojarme de mi propia casa». Meredith se unió a la conversación entonces, con una bata y una taza que decía: «La gratitud es una mentalidad». «No te desalojamos», dijo, como si la palabra en sí fuera melodramática. «Acabamos de reutilizar el espacio. Dijiste que querías tranquilidad. El garaje te la da». Los miré a ambos, atónita. «Me has dejado aquí como si fuera una vieja cortadora de césped», dije con la voz temblorosa. «Vivo aquí. Esta es mi casa». «¿Legalmente?», preguntó Thomas, y esa fue la primera vez que vi la verdad asomar a través de su máscara pulida. «Porque, papá, nos traspasaste la casa, ¿recuerdas? El papeleo. ¿El año pasado?» Se me encogió el corazón. Recordé haber firmado unos documentos a petición de Thomas. Dijo que era para ayudar con la refinanciación, que el banco necesitaba a todos los residentes registrados. No había leído la letra pequeña. Había confiado en él. «Mi hijo». «Dijiste que era para el préstamo», murmuré. «Lo era», respondió. «Y ahora es nuestro. Pero aún puedes quedarte, obviamente». Esa palabra, bienvenido, me golpeó como una bofetada. Podía quedarme, en el garaje, en lo que solía ser mío. «Esto es un robo», dije en voz baja. «Llámalo como quieras». Thomas se encogió de hombros. «Pero ya está hecho. Y no te vamos a echar. Solo necesitamos usar la casa para ayudar a pagar algunas deudas. Estamos todos juntos en esto, papá». Number no lo estábamos. Volví al garaje y cerré la puerta tras de mí, sintiendo cómo las paredes se apretaban. Ese día,
El silencio no era silencioso, sino atronador. No dormí esa noche, sentada en una silla plegable, contemplando las vigas de madera sobre mí, intentando reconstruir cuando exactamente se me había escapado la vida. ¿Cuántos síes hacían falta para borrar a una persona? ¿Cuántas firmas hacían falta para desmantelar un legado? A la mañana siguiente apareció Derek. Hacía más de 6 meses que no lo veía, desde que me pidió prestada la escalera y no me la devolvió. Parecía inquieto, cambiando el peso de un pie a otro, con una bolsa de la compra llena de manzanas y yogur en la mano. «He oído que ha habido tensión», dijo, sin mirarme a los ojos. «Pensé en pasar a ver cómo estabas». Asentí con cautela. «Qué amable de tu parte acordarte de que existo», suspiró. «Vamos, papá. Ya sabes lo liado que he estado». «Claro», dije, «lidiando con el alquiler de mi casa». Hizo una mueca. «Tom me lo contó todo. Mira, lo entiendo. Es raro, pero quizás sea lo mejor. No necesitas todo este espacio. No lo estás usando». Lo miré fijamente. Era el chico con el que había construido casas en los árboles. El chico que lloró cuando murió su pez dorado. Ahora me decía que no necesitaba mi propia casa. «¿Y qué sugieres, Derek?», pregunté. «¿Que la próxima vez duerma en el maletero?» Zrenia rió incómodo. «Number. Pero quizás pienses en una residencia asistida, un lugar con gente de tu edad. Rutina, apoyo. Seguirías teniendo tu pensión y no tendrías que preocuparte por nada de esto». «Nada de esto». Zrenia, pregunté. «¿Te refieres a que me exploten mis propios hijos?» Se puso rígido. «No es así. Has tenido una buena vida. Es hora de pensar en lo que viene después. Estamos tratando de ayudar». Ayudar. Esa palabra otra vez, usada como un garrote. Me di la vuelta, sin confiar en mí mismo para hablar. Esa noche no comí. Me senté solo, repasando sus palabras. «Eres bienvenido a quedarte». «No, es así. Estamos todos juntos en esto». Pensé en Lorna. ¿Qué habría dicho? Se habría puesto furiosa. Tenía una lengua afilada cuando la gente cruzaba sus límites. La extrañé más que nunca. Ella había sido el escudo. Sin ella, estaba desnudo ante sus ambiciones. Más tarde, esa semana, los escuché hablar de planes para alquilar la casa para un retiro corporativo. 5 días, 7 invitados, un desembolso enorme. «Simplemente dejaremos a papá en un motel», dijo Thomas. «Le gustará el descanso, cambiar de aires». «Es frágil», añadió Meredith. «Solo dile que son vacaciones. Reserva algo barato pero limpio». Eso fue todo. El momento. La gota que colmó el vaso. Ya no era un padre. Ni siquiera era una persona. Era un obstáculo. Un cálculo de costo-beneficio que estaban ansiosos por resolver. Y supe entonces que, si no actuaba, me borrarían por completo. No solo de la casa, sino del mundo, silenciosamente, eficientemente, educadamente. Pero aún no había terminado. Aún no. Ni por asomo. El día que decidí ir al pueblo, no lo hice por rebeldía, sino por necesidad. Necesitaba pilas para la linterna que guardaba junto a la cuna en el garaje, y, francamente, necesitaba volver a sentirme humano. El simple hecho de ponerme una camisa limpia, peinarme, caminar por la acera como un hombre con un propósito, me enraizaba.
Me recordaba que aún existía fuera de sus esquemas. El cajero de la tienda de la esquina, un joven llamado Miles, que siempre me llamaba señor, con un discreto respeto, me preguntó si estaba bien. Le dije que estaba bien. Pero número, ni de cerca. Esa tarde me senté en un banco del parque cerca de la biblioteca, intentando ordenar mis pensamientos. Y entonces la vi. La señora Carver, mi vieja vecina de 2 calles más allá. Su cabello estaba más canoso ahora, sus pasos más lentos, pero recordé su pan de plátano caliente y su risa, que podía atravesar cualquier mal día. Me vio y sonrió, sorprendida. «Arnold, creí que te habías mudado. Vi tu casa anunciada en Airbnb. Me imaginé que por fin te habías ido a vivir con tus hijos». Se me paró el corazón. «¿Listado?» Swingué, aunque sabía a qué se refería. «Ah, sí», dijo, sentándose a mi lado. «Hace unas semanas». Surgió cuando ayudaba a mi sobrina a buscar alojamiento durante su conferencia. Pensé, «Oye, conozco ese porche. Es la casa de Arnold». Curiosamente, el nombre del anfitrión no era tuyo. Alguna mujer. Meredith, creo. Pero las fotos eran sin duda tu casa. Incluso tu taller en el garaje estaba ahí. Recuerdo que construiste esas estanterías tú mismo. Forcé una sonrisa y asentí, pero por dentro me estaba desmoronando. No solo habían puesto la casa en el catálogo, habían puesto mi vida en el catálogo, sin mi nombre, sin mi historia, como si fuera un fantasma rondando el papel pintado. Salí del parque aturdida, con las manos temblorosas. No fui directa a casa. Caminé durante horas. Pasé por delante de la iglesia a la que Lorna y yo solíamos ir. Pasé por delante de la ferretería donde el dependiente aún recordaba que siempre compraba clavos de verdad, no esos endebles anclajes de plástico. Para cuando volví, el sol estaba bajo y la casa brillaba con un cálido dorado a la luz del atardecer. Parecía que perteneciera a otra persona. Cuando abrí el garaje, había un colchón en el suelo. No era un catre, ni siquiera un colchón hinchable, un colchón individual, delgado y desgastado, pegado a la pared, como si yo fuera el mueble sobrante con el que nadie sabía qué hacer. Entré, ignorando la voz de Thomas que me llamaba desde la cocina, y fui directo al estudio. Había sido mío. Allí, sobre el escritorio, encontré un montón de documentos que Meredith había estado revisando. No debería haber mirado, pero lo hice, porque algo dentro de mí ya se había desbordado, y ya no iba a callarse. Encontré correos del servicio de atención al cliente de Airbnb, notificaciones de pagos, opiniones de huéspedes, pero más que eso, documentos a mi nombre, formularios de autorización, declaraciones de impuestos, contratos de arrendamiento. Todos con una versión temblorosa y distorsionada de mi firma. Al menos 3 de ellos con fecha del último mes. No había firmado ni uno solo. Mi pulso era firme, incluso a mis 75 años. Eran falsificaciones, y de repente lo comprendí. Estaban preparando algo permanente. No solo estaban alquilando mi casa, estaban sentando las bases para que fuera legalmente suya, para argumentar, finalmente, que había transferido la propiedad voluntariamente, que estaba confundido, que no lo recordaba, y lo peor de todo,
que no podía cuidar de mí mismo. No dormí esa noche. Me senté en el garaje con mis documentos extendidos sobre la mesa de trabajo, revisándolo todo. Mis registros de Medicare, mis contraseñas bancarias, mi correo. Cosas que había dejado pasar, suponiendo que el mundo mantendría su forma a mi alrededor. Pero el mundo había cambiado, lenta y cuidadosamente, y me había quedado quieto demasiado tiempo. Alrededor de las 3 de la mañana, oí voces afuera. Me apreté contra la ventana del garaje y vi a Thomas y Derek hablando cerca de la cerca. Derek había vuelto, sin dirigirme la palabra. Los vi pasarse un teléfono, susurrando. En un momento dado, Derek dijo algo brusco, y Thomas lo despidió con un gesto. Entonces se rieron, como si lo que estuvieran tramando fuera más entretenimiento que estrategia. Al día siguiente, esperé a que la casa estuviera vacía. Habían salido, supuestamente para llevar a los gemelos a un brunch en el pueblo. Llamé a la oficina del condado desde mi teléfono y pedí una copia del título de propiedad. Llegó por correo electrónico 2 horas después. Mi nombre no figuraba en ninguna parte. Meredith y Thomas Ware figuraban como propietarios legales. La casa que había construido, reparado y protegido durante casi 50 años había sido robada a plena vista, y la había entregado como un tonto, pensando que estaba ayudando a mi hijo con una refinanciación. Sentí que se me iba la sangre de la cara. Se me secó la boca. Ahora era un invitado sin derechos, sin poder, sin siquiera una llave de su propia puerta. Pero no terminó ahí. Esa noche, Meredith me entregó un sobre. «Te hemos reservado un lugar», dijo, como si fuera un regalo, «para el próximo fin de semana. Un pequeño descanso. Escápate del caos. Te encantará. Está en Redding, un motel pequeño y agradable. Ofrecen desayuno continental». Abrí el sobre y me quedé mirando el recibo de la reserva. 3 noches. Pagado al contado. Habitación 104. Sonrió con dulzura y añadió: «Ah, y no te preocupes. Vigilaremos la casa mientras no estás». Asentí lentamente. Tenía un nudo en la garganta. «Solo por curiosidad», pregunté. «¿Qué fechas son esas?» Respondió alegremente: «De viernes a domingo». La casa está reservada para un retiro de trabajo en equipo. Unos emprendedores pagaron un extra por la salida prolongada. Ayudará con la hipoteca. No pregunté de quién era la hipoteca. Ya lo sabía. Esa noche llamé a la única persona en quien confiaba sin parentesco. Wes Hartley, un viejo amigo de mis tiempos en la construcción, ahora notario semijubilado, y una de las personas más inteligentes que conocía. Me había ayudado con el papeleo tras la muerte de Lorna. Le dije que necesitaba verme. No hizo preguntas. «Mañana por la mañana», dijo, «trae todo». Y entonces fue cuando todo cambió. No de golpe, sino con una determinación silenciosa y tenaz que decía: «Esto se acaba ahora». Iba a recuperarlo todo. Y esta vez no lo pediría. A la mañana siguiente, me presenté en la oficina de Wes Hartley con una carpeta abollada, llena de todos los documentos que había logrado recopilar durante la última semana.
No había vuelto a dormir. No me importaba. Ahora me movía algo diferente. No adrenalina, ni rabia exactamente, sino una especie de claridad urgente que solo llega cuando te das cuenta de que el suelo debajo de ti está podrido y apenas ahora has empezado a caer. Wes, ahora de 60 y tantos, todavía tenía la misma risa descarada y la misma costumbre de remover el café con la tapa de un bolígrafo. Cuando entré en su desordenada oficina, me dirigió una larga mirada, preocupación mezclada con una especie de cautelosa admiración. «Jesús, Arnold», dijo, «pareces haber salido arrastrándote de un pozo de mina». Me senté, le di la carpeta y le dije, «Empieza con las firmas falsas». No habló durante varios minutos. Solo leyó. Pasó las páginas lentamente. Asintió. De vez en cuando murmuraba «ajá» o «increíble». Cuando finalmente levantó la vista, su voz era baja y seria. «Te han incriminado, Arnie. No lo digo a la ligera. Esto no es solo un tecnicismo, es un fraude, intencional, calculado, y no resistirá el escrutinio». Tragué saliva con dificultad, con el alivio y el miedo a flor de piel. «¿Y qué hago?» Se frotó la barbilla y luego cogió un bloc de notas. «Primero, presentamos una denuncia formal por abuso financiero a una persona mayor. Ese es el primer paso. Luego, te conseguiremos un analista forense de firmas. Tendremos que demostrar que esos documentos no fueron firmados por ti, que son limpios, admisibles y aptos para un juicio. Yo me encargo. Pero lo más importante es que debemos actuar rápido. Si son astutos, intentarán borrar sus huellas, liquidarán, refinanciarán, transferirán bienes. Tienes que mudarte. Inmediatamente. Parpadeé. ¿Mudarme? Estás en peligro, Arnold. No solo de perder tu casa. Corres el riesgo de que te declaren mentalmente incompetente. Me quedé allí sentada, aturdida, mientras él me lo contaba todo. Era peor de lo que pensaba. Thomas y Meredith no solo habían puesto la casa a la venta, se habían estado haciendo cargo discretamente de mis cuentas. Habían reabierto una cuenta corriente conjunta, usando un formulario que nunca había visto. Mi correo estaba siendo redirigido. Incluso habían llenado un formulario de cambio de domicilio del DMV en mi nombre, indicando su casa como mi nueva residencia. Fue un borrado lento, un rastro de papel diseñado para que pareciera que me había hecho a un lado voluntariamente. No lo había hecho. No lo haría. Wes llamó por teléfono a una trabajadora social que conocía de un caso anterior de maltrato a personas mayores. En 48 horas, ella había iniciado un informe. Luego fuimos al banco, donde me encontré con una gerente llamada Colleen, que parecía atónita cuando le conté lo sucedido. «Intentaron agregar a Meredith a tu cuenta de jubilación la semana pasada», dijo, revisando su computadora. Afirmó que tenías problemas para administrar las cosas. Quería agilizar las retiradas. Casi me río. Ella quería simplificar mi vida hasta hacerla desaparecer. Con la ayuda de Wes, revoqué todos mis poderes notariales, cerré las cuentas comprometidas, abrí una nueva con una nueva dirección postal y activé alertas de fraude de identidad en las 3 agencias de crédito.
Contacté con mi fondo de pensiones, bloqueé el acceso e instalé protocolos de verificación de voz. Cada llamada, cada formulario, cada conversación parecía como remendar un casco que ya había recibido un montón de agua. Pero seguí adelante. Tenía que hacerlo. Regresé a casa esa noche como un soldado cruzando las líneas enemigas. No les dije ni una palabra a Thomas ni a Meredith. Solo asentí. Sonreí levemente. Fingí que no me había pasado el día recuperando partes de mí que habían intentado arrebatarme. Pensaron que estaba cansada. Pensaron que me estaba marchitando. Ese fue su primer error. A la mañana siguiente, me reuní con una abogada especializada en bienes raíces, quien confirmó lo que Wes ya me había dicho. Mi firma había sido falsificada y la certificación notarial no era válida. La transacción era legalmente frágil. Con las medidas adecuadas podría deshacerla. Pero ten cuidado, me advirtió. Te atacarán por los lados, te llamarán confundida, inestable. Dirán que estás amargada, que eres vieja y paranoica. La ley está de tu lado, pero la imagen lo es todo. Mantente firme. Me mantuve más que constante. Me volví metódico. Empecé a grabar conversaciones. Anoté cada interacción. Cuando Derek volvió a pasar, fingiendo ver cómo estaba, le pedí que me aclarara con naturalidad si alguna vez me había visto firmar la cesión de la casa. Dudó lo justo. Bueno, o sea, Tom dijo que querías ayudar con el préstamo. Simplemente supuse. Te equivocaste, dije. Supusiste que no me daría cuenta. Más tarde, esa semana, llegó un segundo grupo de huéspedes de Airbnb. Esta vez, no eran una pareja, sino 6 jóvenes adultos, alborotados, borrachos a las 7 de la tarde, instalando altavoces portátiles en el patio trasero y poniendo música a todo volumen que hacía vibrar las ventanas. Meredith se disculpó efusivamente. Les diremos que bajen el volumen. Es solo este fin de semana. Un buen premio. No dije nada. Simplemente volví al garaje y encendí mi grabadora. A la mañana siguiente, presenté una orden de alejamiento contra Thomas y Meredith por maltrato a personas mayores y desalojo ilegal. La presenté junto con los documentos que Wes había recopilado. No se trataba de ira. Se trataba de poder. Me habían quitado la mía. Ahora yo la recuperaba. Pero no había terminado. Contacté con un perito calígrafo forense que revisó los contratos de arrendamiento y las tarjetas de firmas. En una semana, elaboró un informe formal. 3 firmas eran altamente inconsistentes, con mis muestras de referencia. Otras 2 mostraban una probable simulación. En pocas palabras, eran falsas. Le presenté el informe a Wes y envié una copia a la División de Fraude del Condado. El golpe de gracia vino de un lugar inesperado, el Departamento de Construcción y Seguridad. Wes tenía un contacto allí que investigó el anuncio de Airbnb. Resultó que la propiedad no estaba zonificada para alquileres a corto plazo. Thomas y Meredith habían violado las ordenanzas del condado, falsificado mi autorización para el permiso de alquiler y recibido múltiples quejas por ruido en tan solo los últimos 30 días. Ya había multas pendientes. Wes sonrió al contármelo. Se han enriquecido con su propia maldita avaricia. El día que llegó la trabajadora social para realizar su evaluación, yo estaba lista. Era joven, tranquila y profesional.
Hablamos durante más de 1 hora en el garaje. Se lo conté todo. Mi memoria era clara, mi razonamiento sólido. Tomó notas, hizo preguntas y asintió. Probablemente intentarán desacreditarte, dijo en voz baja. Siempre lo hacen. Pero no estás sola, y no estás indefensa. Le di las gracias y, por primera vez en semanas, lo creí. 2 días después, Thomas llamó a la puerta del garaje, con la cara roja y los puños apretados. ¿Qué demonios pasa? Zrenia ladró. ¿Intentas sabotearnos? Me puse de pie lentamente. No, Thomas, dije. No estoy saboteando nada. Estoy defendiendo lo que es mío. Se rió con amargura. Estás siendo ridículo. Estás viejo. Estás confundido. Estoy lúcido, lo interrumpí. Y ya no quiero estar callado. Meredith apareció detrás de él. ¿Crees que alguien te va a creer? Un anciano que vive en un garaje. Di un paso al frente. Ya lo hacen. Deberías revisar tu bandeja de entrada. Esa noche, recibieron una carta de cese y desistimiento de mi abogado. Airbnb suspendió su anuncio. La policía del condado emitió una citación formal. Y el banco. Congelaron todas las cuentas a la espera de una investigación. El imperio de Thomas y Meredith, construido sobre derechos y suposiciones, había empezado a derrumbarse. Pero el momento más satisfactorio llegó unos días después, cuando recibí una carta de la Fiscalía. Abrieron una investigación sobre explotación de ancianos y fraude inmobiliario. La doblé con cuidado. La coloqué junto a la foto de la boda de Lorna en el banco de trabajo y me senté. Afuera, el sol del atardecer proyectaba largas sombras doradas sobre el jardín, el mismo que había cortado cada domingo durante 4 décadas. Y por primera vez en años, sentí que la casa empezaba a volver a mí. No del todo, todavía no, pero pronto. Sabía que llegaría el día en que se resistirían, pero no esperaba que fuera tan teatral. Era viernes por la tarde cuando Thomas y Meredith entraron a toda prisa en el garaje como si fueran dueños no solo de la casa, sino del mismísimo derecho al aire que respiraba. Tenían el rostro enrojecido, no de vergüenza, sino de la desesperación frenética de quienes de repente se dan cuenta de que el juego que creían ganar ya estaba perdido. Thomas dejó caer una carpeta de golpe sobre la mesa de trabajo a mi lado, volcando mi café. ¿Qué demonios es esto? Component Placement preguntó con voz tensa, casi temblorosa. Bajé la vista a los papeles que me había adelantado. Copias de la notificación de investigación del fiscal del distrito, la suspensión de Airbnb, la citación de la Junta de Zonificación del Condado. Es justicia, dije con calma, aunque el pulso me martilleaba en los oídos. Es lo que pasa cuando crees que puedes robarle a alguien y sonreír mientras lo haces. Meredith se acercó más, con la voz chillona y temblorosa. ¿Crees que no sabemos lo que haces? Hablando con abogados y trabajadores sociales. Intentas arruinarnos la vida, Arnold. La vida de tu propio hijo. La miré. Las venas que se le marcaban en el cuello. La rabia que le curvaba la boca en una mueca de desprecio. Y me di cuenta de que ya no la reconocía. Ni siquiera como nuera. Ni como nada. Reclamo lo mío, respondí, y por una vez no alcé la voz ni me disculpé por mi firmeza. Te lo llevaste todo, mi casa, mi espacio, mi nombre, mi dignidad.
y lo vendiste por las noches a desconocidos. Mentiste, falsificaste y me trataste como un mueble en una casa que nunca construiste. Ahora estás enfadado porque no desaparecí como planeaste. Thomas alzó las manos, paseándose como un animal enjaulado. Esto es una locura. Estás exagerando. Nada de esto tenía que pasar si nos dejabas ayudar. La palabra me golpeó de nuevo como una bofetada. Ayuda. Esa palabra envenenada y sonriente que siempre usaban cuando querían decir control. No necesito tu ayuda, dije. Necesitaba tu respeto. No pudiste dármelo, así que ahora me darás algo más. Espacio. Estás senil, espetó Meredith. No estás pensando con claridad. Tenemos médicos que pueden confirmar. Di un paso al frente, lo justo para que se detuviera a media frase. Ya me he sometido a evaluaciones independientes, de personas que no tienen ningún interés en tus mentiras. Estoy en mi sano juicio, y cada paso que he dado está legalmente protegido. Si intentas seguir presionando, no solo perderás esta casa, sino que te enfrentarás a cargos criminales. Abrió la boca y luego la cerró. Detrás de ella, Thomas se frotó los ojos con ambas manos y finalmente dijo, en voz más baja, «¿Y ahora qué pasa?» No respondí de inmediato. Me volví hacia el banco de trabajo. Abrí mi propia carpeta y le entregué una copia de la notificación formal de desalojo. Tienes 30 días para desalojar la propiedad. Eso es por orden judicial. No apelaré, no hablaré de ello. Violaste todos los límites que me quedaban, y ahora estoy trazando la única línea que importa. Has terminado aquí. No gritaron después de eso. Permanecieron en silencio, atónitos, como si acabaran de entrar en la escena final de una obra que creían dirigir. Vi cómo Thomas se daba cuenta. No era un farol, y yo no era un anciano aferrado a un orgullo polvoriento. Los había superado en estrategia. Había reunido pruebas, reunido aliados, documentado todo. Les había ganado en su propio juego. Se fueron sin decir una palabra más, y esa noche el garaje se sintió menos como una jaula, y más como una sala de guerra, donde se había ganado una batalla final. Pero el clímax no terminó ahí. Al día siguiente, recibí una carta del abogado de la familia. Al parecer, Thomas y Meredith impugnaban la reversión de la propiedad. Alegaban coacción, influencia indebida e incluso demencia. Su abogado adjuntó un fajo de notas médicas falsificadas, algunas de las cuales nunca había visto, alegando que llevaba años en deterioro cognitivo. Le llevé la carta directamente a Wes. Apenas la miró antes de negar con la cabeza y decir, «Esto es desesperación. Se han quedado sin movimientos y están buscando refugio. Aún así, actuamos. Programamos otra evaluación cognitiva de inmediato, esta vez con un psiquiatra forense. La prueba duró casi 4 horas. Memoria, razonamiento, estabilidad emocional, comprensión, resolución de problemas. Fue más agotador que cualquier esfuerzo físico que hubiera realizado en los últimos 10 años. Pero aprobé, no solo con la suficiente precisión, sino con notas del médico que confirmaban mi claridad, resiliencia emocional e independencia. El informe se añadió al expediente.
La base legal que estaban construyendo se derrumbó bajo su propia falsedad. Una semana después, volví a casa de una reunión con Wes y encontré el jardín delantero lleno de basura. Documentos triturados, fotos rotas, envoltorios de comida. Mi buzón había sido destrozado. Las ventanas del garaje tenían huellas de manos grasientas. No llamé a la policía, simplemente tomé fotos. Registré todo. Subí las imágenes a un archivo compartido con Wes y la fiscalía. No eran rabietas, eran admisiones de culpa, y no me dejaría provocar. El enfrentamiento final no se produjo con gritos ni caos, sino con silencio. 2 semanas antes de la fecha de mudanza ordenada por el tribunal, Thomas regresó solo. Se quedó en la puerta del garaje, con el sombrero en la mano, como un niño al que han pillado copiando en el colegio. «Solo quiero hablar», dijo. Abrí la puerta. No dije nada y lo dejé entrar. Miró a su alrededor, al escaso mobiliario, la cuna, el banco de trabajo, la única lámpara, y se le llenaron los ojos de lágrimas. «No pensé que llegaría tan lejos», dijo. «Solo intentábamos salir adelante. Pensamos. Te equivocaste», dije. «Pensaste que me daría la vuelta y desaparecería. Pensaste que era demasiado viejo, demasiado cansado, demasiado blando para luchar. Olvidaste quién construyó esta casa, quién te crió, quién te enseñó a usar las malditas manos en primer lugar». Se sentó en una caja y miró al suelo. «Ya ni siquiera sé quién soy», susurró. «Meredith se dejó llevar, y yo dejé que pasara. Asentí, pero no mostré compasión. Era demasiado tarde para eso. No estoy aquí para disculpas», dije. «Estoy aquí para vivir el resto de mi vida en paz. Tomaste decisiones. Ahora vives con ellas». Levantó la vista. «¿Y ya está? ¿Nos dejaste fuera?» «No te estoy dejando fuera», dije. «Te marchaste hace años. Simplemente no te diste cuenta. Esta casa, este nombre, esta historia. Los dejaste cuando decidiste alquilar mi habitación a desconocidos. No hay vuelta atrás». No discutió. Simplemente se levantó, asintió y se fue. Cuando la puerta del garaje se cerró tras él, exhalé un suspiro que no sabía que llevaba meses conteniendo, no por miedo, por la espera, por justicia, por un giro inesperado. Y así fue, y por primera vez desde la muerte de Lorna, sentí algo profundo e inesperado en el pecho. Alivio, no triunfo, no venganza, libertad. A la mañana siguiente de su partida, entré en casa como quien regresa a un recuerdo del que no está seguro de si sigue siendo real. El silencio interior ya no era hostil. Estaba limpio, abierto, lleno de espacio que volvía a pertenecerme. Mi vieja silla seguía desaparecida. La había reemplazado meses atrás por una de esas sillas beige cuadradas que Meredith consideraba minimalistas. Pero el suelo seguía crujiendo igual, y el sol seguía colándose por la ventana de la cocina con ese familiar rayo dorado que Lorna solía llamar la luz de Dios. Me quedé allí un rato, dejando que todo se asentara. Los muebles podían reemplazarse, el daño podía repararse, la traición tardaría más, pero por primera vez en meses no sentía que me estuviera invadiendo. Estaba en casa, no la estructura física,
sino la sensación de dignidad que había quedado sepultada bajo capas de engaño y manipulación. Recorrí cada habitación lentamente, fijándome en lo que faltaba, lo que se había movido, lo que se había desechado sin cuidado. En el armario de la habitación de invitados, encontré una caja vieja con mi nombre garabateado, con la letra de Thomas. Dentro había extractos bancarios, mis antiguos papeles de baja militar y un fajo de tarjetas de cumpleaños sin abrir que les había enviado a mis nietos a lo largo de los años. Ninguna había sido abierta. Algunas aún estaban selladas. Fue entonces cuando el último rastro de amargura finalmente se apagó, como la última brasa que se apaga en una chimenea. No por paz, sino porque ahora sabía la verdad. Puedes amar a alguien y aún así alejarte de él. Puedes perdonar a alguien y aún así no volver a hablarle. Guardé los papeles en una caja y los guardé en el ático. Durante las semanas siguientes, reconstruí no solo la casa, sino la vida que casi había abandonado. Cambié las cerraduras, pinté las paredes y doné los muebles de diseño a un refugio. Saqué las plantas artificiales del baño y planté plantas de verdad en el alféizar. Cancelé todos los servicios de streaming y reinstalé mi vieja antena. Los gemelos habían instalado luces con sensores de movimiento por todo el patio trasero. Las derribé y colgué campanillas de viento en su lugar. Bajé del garaje el cuadro de rosas amarillas de Lorna y lo devolví al pasillo, donde debía estar. La casa volvió a respirar. No la respiración ajetreada y caótica de los invitados y la ambición, sino la respiración constante y serena de un hombre que ha recuperado su nombre. Legalmente, el proceso se alargó durante meses, pero no me inmuté. La fiscalía confirmó que la investigación seguía adelante. No presioné para que me condenaran a prisión. No quería espectáculo. Quería silencio. Quería paz. Vendí la casa 6 meses después. No por derrota, sino porque estaba listo para estar en un lugar donde ellos nunca habían estado, donde sus huellas no mancharan el suelo. Compré una pequeña cabaña junto al río en el norte, un lugar de 2 habitaciones con un porche que da al agua y una vieja chimenea que echa humo, a menos que abras el tiro correctamente. Los lugareños me llaman Señor Ware. No saben nada de Thomas, ni de Meredith, ni del garaje, ni de las firmas falsificadas. Saben que arreglo mis propias persianas y llevo pan de maíz fresco a las comidas de los domingos. Con eso basta. Nunca volví a saber de ellos. No directamente. Una vez, meses después de la mudanza, recibí un mensaje de voz de Derek. Algo divagando sobre querer reconectar y que el tiempo sane las cosas. Lo borré. No por crueldad, sino porque ya no tenía nada que darle. Me habían robado esa parte de mí, y lo que recuperara no lo iba a gastar en disculpas vacías. Reescribí mi testamento. Todo lo que poseía, casa, cuentas, pertenencias, ahora va a una organización sin fines de lucro que brinda asistencia legal a personas mayores que luchan contra la coerción, el desahucio y el fraude financiero. A veces visito la oficina, anónimamente, y les dejo café o donas al personal. No saben quién soy, y no necesitan saberlo. Les he dado lo que importa.
Algunas noches me siento en mi porche y escucho pasar el río. No ruge ni se precipita, murmura, firme e indiferente. Esa es la lección que llevo ahora. La vida se mueve con o sin tu permiso. Pero de vez en cuando ofrece una bifurcación en la corriente, una oportunidad para levantarme, para girar, para remar. Aproveché esa oportunidad. Me puse de pie cuando se suponía que debía desvanecerme. Remé y llegué a casa.